¿Cómo están a todos nuestros seguidores? Bienvenidos nuevamente a este espacio que habíamos creado por ti y para ti que se llama Entre Casillas, que estamos retomando este proyecto a raíz pues de muchos pedidos y comentarios, mensajes que han venido por interno y que Fiverr también me los ha mencionado y ahora lo va a comentar. Como siempre, estos episodios estamos mi persona, Diego Andrés Ayala y el gran entrenador de Colombia, Fiverr Lotero. Fiverr, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va la salud? ¿Cómo van los proyectos? Retomando acá este espacio junto a ti. Buenos días, Diego. Buenos días para ti y para todas esas personas que nos siguen en su podcast Entre Casillas, un podcast diseñado para toda la familia del ajedrez en general, y los seguidores, los entrenadores, los formadores, los deportistas. Muy contento de estar de vuelta luego de una pequeña pausa, debido, pues, como dices, a temas logísticos y temas de salud, pero lo importante es que estamos de nuevo. La fanaticada nos pedía y aquí estamos nuevamente. Y hoy con un tema muy importante, un tema que se habla en los pasillos, que se habla en los torneos, que se habla en los entrenamientos, en las competencias, es el tema del talento. Y queremos precisar un par de cosas frente a este tema que se utiliza bastante y vamos a ver qué surge de acá. Pero bueno, queremos empezar primero por la definición de talento. Diego, para ti, ¿qué es un talento? Ok, pregunta fuerte que hay que contestar, profunda en realidad y que creo que va a tomar un buen tiempo acá en el podcast para poder aclarar algunas dudas e ideas y también quizá paradigmas, ¿no?, que tenemos acerca del talento dentro de la comunidad del ajedrez. Pero, como siempre me mencionas y he venido preparado hoy día, vamos a definir primero el talento en base a lo que nos dice la RAE, en base a lo que nos dice el diccionario. Y acá podemos observar, ¿de acuerdo?, lo que nos dice la Real Academia Española, Fiverr. Y por ahí vamos a ir ampliando. El talento, según la inteligencia, es la capacidad de entender. Vamos primero a decirlo de manera literal y vamos a construir al respecto. También podemos Listo. tocarlo desde el punto de vista de la aptitud, que tiene referencia o relación a la capacidad para el desempeño de algo. Y bueno, tercera tenemos lo que define de esta manera, ¿no? Persona inteligente o apta para determinada ocupación. O sea, el talento tiene que ver con algo en específico, no podemos ser talentosos necesariamente para todas las actividades. Y tomando ese punto de referencia, según la RAE, pues te diría yo que esto del talento es un concepto, es una definición que es verdad, usamos con gran regularidad en las reuniones. Y ahora que lo estamos tocando y lo venimos tocando como tema de reincorporarnos de repente nuevamente en este podcast, porque no sé si te ha pasado, Fiverr, pero esta semana nada más escuché la palabra talento en una conversación y dije, lo había conversado yo con Fiverr, no lo hemos grabado en podcast, sería genial poder compartirlo nuevamente. Y cuando tocan la palabra talento en esas reuniones, y Fiverr de repente ahí poder escuchar las experiencias que tú tienes cuando escuchas la palabra talento en el ámbito deportivo allá en Colombia, eh, hacen referencia a aquellas, normalmente, a aquellas habilidades de aquellas personas, estudiantes, deportistas, o entrenadores incluso también, porque tiene que ir por ese lado, que se destacan frente a los demás, pero eh, específicamente en la actividad o profesión que están realizando. Y esto normalmente lo relacionan especialmente con lo que tiene que ver pues con el deporte, el arte, y es por eso que muchas veces escuchamos esta parte de talento en las actividades deportivas y en nuestro caso en el ajedrez. Y siempre que vemos a un deportista que destaca por sobre los demás, ok, no, él es un talento. Y parece ser que tiene relación o tiene sentido con lo que dice la Real Academia Española. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Fiverr? Que sé que hay mucho, ¿ah? Entre tu opinión hay mucho detrás de eso. Bueno, el talento es un tema demasiado, demasiado amplio. Sí, los escuchamos en todas partes y desde hace siglos se escucha en el arte, en la música, el Mozart, el Beethoven, en el deporte, los últimos siglos. Eh, y es un tema muy común y que en el ajedrez, porque vamos a aterrizarlo pues a nuestro tema principal que es el ajedrez, es común que nos fijemos principalmente en aquellos deportistas que poseen un estilo de juego creativo. El mago de Riga, Shirov, el tal Shirov,
que tienen un juego, un estilo como más bien creativo, gente que tiene un estilo romántico, que sacrifica piezas. Entonces allí podemos decir que estas personas, comúnmente niños, jóvenes, pues decimos que son, porque son creativos, entonces son talentosos. O también aquellos deportistas que alcanzan resultados sobresalientes en partidas, torneos o temporadas, que ganaron una partida, que ganaron un torneo, que sobresalieron frente a los demás por el hecho de haber ganado algo. Ok. Pero digamos que a mi modo de ver el deporte, estos dos aspectos, tanto ser creativo como ganarle a alguien, pues a mi modo de ver, para mí es insuficiente como para arriesgarnos a decir que alguien es talentoso o talentosa. Entonces, pienso que es insuficiente el hecho de ganar o simplemente ser creativos. Podríamos decir, Fiverr, que son condiciones necesarias, más no suficientes. El hecho de ser creativo y tener resultados. O de repente dirías que ninguna de las dos es necesaria para catalogar dentro de ese ámbito a un deportista como talentoso. Bueno, digamos que esto tiene que ver también, ¿sí? Claramente ser creativo y tener resultados destacados eh, tiene que ver con un poco con el talento, pero no necesariamente un deportista o un niño que gane torneos y le gane a los demás, no necesariamente es porque sea talentoso, Ok. quizás también es porque tenga horas de vuelo, o sea, lleve más tiempo en la práctica deportiva. Entonces, para mí, en general, en mi definición, una definición que publiqué el año Ajá. pasado sobre, Atentos. precisamente sobre este tema. Ya, ahí se Bueno, viene, ahí ahí se va la viene. definición, ahí va Va. la definición del profe Y, Fiverr. y la vi, ¿ah? Y la vi. Y para que no lo crean, y la tengo preparada para ustedes también. Yo dije, no, Fiverr no se puede estar en un podcast sin definiciones, conceptos, con cosas concretas. Entonces, por favor, Fiverr, ¿cuál es la definición que tienes acerca de lo que es un Bueno, deportista talentoso, no? así es. Va. Bueno, entonces vamos a la definición del profe Fiverr. A ver, un deportista talentoso es aquel que se destaca por sus habilidades cognitivas y emocionales en relación con el tiempo que lleva practicando el deporte. Entonces aquí es donde entran las horas de vuelo y que además cuenta con la determinación necesaria para desarrollar al máximo su potencial ajedrecístico. O sea, añadí esta otra parte también y para mí eso es ser un deportista talentoso. Ya. Entonces, lo repetimos para que más o menos puedan tener claro, porque es una definición bastante amplia y que justo en la imagen resaltamos porque también en sus publicaciones Fiverr los resalta estos términos dentro de la definición que tiene de deportista talentoso. Aquel que destaca por sus habilidades cognitivas y emocionales. Y algo importante, ¿ah? Si escuchas a Fiverr, tienes que tener presente que o tienes que tener claro a qué se refiere con habilidades cognitivas, porque es un término, Fer, que lo escuchó constantemente y que ya poco a poco lo iba mapeando ya cada vez más. ¿En relación con qué? Con el tiempo que lleva practicando el deporte. O sea, las habilidades cognitivas y emocionales no las podemos analizar de manera aislada, sino tiene que haber una relación dentro de ese análisis con las horas de vuelo, como bien lo mencionas, que le está dedicando a la actividad deportiva. Y eso viene un plus, ¿verdad? Creo que dentro de todo, la gran mayoría de manera intuitiva, pues relacionamos esos dos aspectos. Pero acá viene un plus, que creo que es lo que vamos a tener que ampliar, ¿no? Porque aparte tenemos que hablar de esos conceptos nuevamente y aclarar lo que nos están escuchando en este podcast de las habilidades cognitivas y emocionales. Pero este plus que tú le agregas y que me quedó la duda y que de verdad yo quería hablar de este podcast porque sí, ahí me quedó la duda más grande y que era que tú considerabas que además de estos aspectos, habilidades cognitivas y emocionales en relación con las horas de vuelo, había que tomar en cuenta la determinación necesaria que tenía el deportista para desarrollar al máximo su potencial ajedrecístico. Yo quiero discutir esa parte de determinación, pero antes, para ponernos en línea con todos los que están escuchando este podcast en su momento, de repente ampliar previamente un poco los conceptos acerca de lo que son las habilidades cognitivas, las habilidades emocionales y de esa manera pues aclarar las dudas que podrían tener en estos momentos algunos que nos escuchan y hablar quizá un mismo idioma o un mismo lenguaje. Porque muchos, estoy seguro, y lo he vivido, Fiverr, porque tengo que sincerarme con los que están escuchando, muchas cosas
que he incorporado a la parte de entrenamiento y al diálogo que tengo, pues lo he aprendido bastante de Fiverr y estos podcasts, así que si es posible, repítanlo. Yo cuando conduzco a veces me vuelvo a escuchar contigo. Me vuelvo a escuchar contigo para poder repasarlo. Pero cada uno puede entender cosas diferentes, puede tener significados diferentes del significante. Yo entendía algo por proceso cognitivo y o habilidades cognitivas, y de pronto otro profesor o entrenador tenía un concepto diferente de lo que eran habilidades cognitivas. De repente entonces podemos ir aclarando esos puntos, Fiverr, antes de entrar a lo que yo me gustaría discutir, que es la parte de determinación. Bueno, me parece un excelente ejercicio. O sea, creo que siempre que traigamos un tema a Entre Casillas es importante precisar paso a paso cada uno de estos conceptos para que hablemos un mismo lenguaje. Pero ya que usted está diciendo que ha aprendido bastante, pues yo también tengo que decir que he aprendido mucho de todo lo que dices, de todo lo que has trabajado y traes acá a estos podcasts. Pero bueno, como estamos hablando un mismo idioma, Diego, para ti, ¿qué serían habilidades cognitivas y emocionales? Ya que lo hemos hablado tantas veces. ¿Qué definición tienes ahora? Ya, mira, la lanzo. Y creo que va a ser la misma. ¿Por qué? Porque empecé a investigar. Cuando escuché procesos cognitivos por parte de Fiverr, y escuché Piaget, que honestamente lo conocía brevemente, pero no es que había ahondado mucho en el tema o al respecto. Empecé a investigar, y cuando yo escucho o cuando yo uso el término proceso, o bueno, no proceso, habilidades cognitivas, lo relaciono con esas etapas del pensamiento que tenemos nosotros al momento de tomar decisión. Es decir, las habilidades cognitivas tienen que ver con las etapas que toma el deportista para tomar una decisión. Entonces podríamos valorar esa habilidad cognitiva en base a qué tan hábil o qué tan desarrollado tiene, por ejemplo, la primera etapa, que es la sensorial o percepción, que tiene que ver con la observación. Lo relaciono bastante yo con la observación. Qué tan bien observa, identifica la ubicación de las piezas, las amenazas que haya sobre el tablero. Lo estoy definiendo en base al ajedrez. También qué tan hábil puede ser, ya no en la observación, sino también de repente en la concentración. Es decir, cómo discrimina diferentes variables que hay en el tablero para enfocarse en un aspecto específico que resalta en el tablero. Y luego la otra, que es pues la memoria y la planificación, ¿no? En base a la concentración, ok, ¿cómo relaciona qué herramientas, qué saberes previos tiene que utilizar para poder encarar esa situación problemática? Y ya con eso, pues, elaborar el plan, ¿no? O cómo planifica. Cómo elabora su plan, hace sus jugadas candidatas y toma una decisión. En pocas palabras, ahora que ya generalicé lo que yo entiendo con habilidades cognitivas, entendería que un deportista tiene habilidades cognitivas en base a lo bien que resuelve, qué tanto destaca, qué bien realiza cada uno de estos procesos del pensamiento cognitivo. Y en base a eso, pues podría yo evaluar o valorar qué tan hábil o qué tan desarrollados tiene sus habilidades cognitivas, Fiverr. En el caso de la memoria, en el caso de la concentración, qué tan bien planifica y qué tan bien utiliza su memoria, es decir, sus saberes previos, para poder encarar esa situación problemática. Lo interesante de esta definición, Fiverr, y con eso termino, es que muchas veces esa habilidad cognitiva es un valor genérico, y corrígeme si me equivoco, que nos da una idea, pero tenemos que escarbar más para poder reconocer, ok, ese valor que tiene en su habilidad cognitiva no quiere decir que destaque en todo el proceso, sino que muchas veces destacan algunos, pero hay que trabajar en algunas otras partes de ese proceso cognitivo que lleva a cabo el deportista. Esa es mi definición. Bueno, me quedé concentrado allí analizando cada una de esas cosas que ya dices con suprema fluidez sobre lo que es eh, las habilidades cognitivas. Pero en sí, bueno, las habilidades, cuando hablamos de cognitivo, o sea, la parte psicológica, el componente psicológico del ajedrez está dividido prácticamente en dos, lo cognitivo y lo emocional. Lo Ok, cognitivo es todo lo relacionado al proceso.
Y entre estas habilidades cognitivas, entonces, las habilidades son en sí aptitudes o destrezas psicológicas que posee un ajedrecista. Y entre estas habilidades cognitivas encontramos precisamente la percepción, la concentración, la memoria, la planificación y el cálculo. Son procesos. El cálculo, ok. Mientras que entre las habilidades emocionales ya va más de la mano de las emociones básicas, primarias, secundarias, y tiene que ver con temas, por ejemplo, como la motivación, la autoconfianza, la autorregulación y la resiliencia. Entonces, los deportistas que tienen esas aptitudes o destrezas para hacer estos procesos cognitivos y emocionales bien destacados por encima de la media, entonces ya venimos hablando un poco de algo que se va pareciendo a un talento, ¿sí? Que puedes aplicar todo esto cognitivo y emocional mejor que los demás. Entonces esa es una primera parte. Pero bueno, hay muchas cosas que son muy fáciles de confundir en el asunto, en estas habilidades y conceptos, por ejemplo, con el tema de la inteligencia. En los colegios, en el deporte, vemos que, por ejemplo, en los colegios, cuando un niño o una niña le va bien, tiene mejores notas que los demás, entonces mucha gente dice, no, es muy inteligente porque le va mejor. Mi hijo, mi nieto es muy inteligente porque es el número uno en las notas, en las calificaciones del colegio. Pero resulta que este chico, pues, estudia muchas más horas que los demás. Eso no necesariamente es que tenga unas habilidades cognitivas mejores, simplemente es que le ha dedicado más horas de vuelo que los demás. Y ahí viene algo Entonces, interesante, la inteligencia, Fabio, sí, es justo bastante ahí viene interesante. algo interesante, justo que te pregunté, porque entonces lo que destacaríamos de esto es una primera parte que el talento no necesariamente se relaciona con el resultado, sino que el talento deberíamos relacionarlo con el proceso. Sí, en la parte de proceso cognitivo, bueno, aunque sí, cuando hablamos de cognitivo es un proceso de Ujú. pensamiento. Y con la parte emocional. Pero entonces también está relacionado con que el que destaca puede ser simplemente porque lleva más tiempo en la práctica de lo que esté realizando, horas de vuelo. Yo le llamo horas de vuelo a esas Ujú. horas de práctica deliberada. Y entonces aparecen estos padres de familia o entrenadores que me incluyo en mis inicios también. Por ahí encontrar algunas noticias en donde yo digo que alguien es un talento porque le Pero gana a alguien cuéntelo, más. pero cuente esa experiencia, Fabio. Bueno, ¿Cómo así lo y sí, decía talento? no, ¿Qué parte romántica lo dejaba? al principio de mi carrera, por allá hace como unos 20 años, Ya. entonces yo tenía algunos alumnos pequeños, jóvenes, que le ganaban a los demás, y entonces yo utilizaba la palabra talento para calificarlos. Una niña talento, el joven talento, y ustedes van a encontrar en las noticias siempre eso, el titular, niño talento. Y Sí, sí, entonces sí, el papá sí. orgulloso hace que salga esto por todos los noticieros, por todos los periódicos, por las redes, que niño talento. Y miramos a ver por qué es un talento y es porque le ganó a los demás. Pero bueno, puede ser que sea talentoso como puede que no. ¿Qué pasa? Hay niños que tienen la ventaja de que sus padres les pagan entrenador particular, empezaron desde los 4 años a jugar ajedrez, ya tiene 8, lleva, digamos, por decir un número, 1000 horas de vuelo entre entrenadores particulares, posibilidad de ir a torneos, eh, clases grupales, entrenamiento en casa, los papás, digamos, que lo obligan a entrenar. Entonces, suma un montón de horas de vuelo y llega el torneo y este niño va y le gana a otros niños que llevan 100 horas, menos horas. Entonces, obviamente, como se enfrenta a alguien que lleva mucho tiempo contra alguien que lleve poco, pues el que lleva más va a ganar. Y el titular, súper talento, hizo 9 de 9 en un torneo. Entonces, ¿a quién le ganamos? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado con este concepto de talento que uno muchas veces se apresura a darlo simplemente porque le gana a alguien. Y lo que ocurre es que podemos estar entrando en un espacio delicado, que es el espacio de la frustración, porque digamos que cuando estos niños pierden, entonces ya todo el mundo les cae, no pues que era un talento,
Ya después, cuando los otros niños lo empiezan a alcanzar el nivel y se le pasa, es una frustración total y vemos que muchos de estos que llaman talento o que llamamos talento terminan retirándose por el exceso de presión mediática y de sus padres y del público en general. Y yo pensaría que la palabra talento no la utilicemos. Últimamente, en los últimos años, le he dicho a los padres de mis alumnos que simplemente digamos que mi hijo es disciplinado, entrena, pero no necesariamente es un talento. ¿Te Pero ha es pasado algo así, Diego? importante. Sí, a ver, sí. Antes de contar mi experiencia, importante lo que acabas de decir porque empiezo a relacionarlo con otro podcast que nosotros grabamos, ¿ya? Si es la primera vez que nos visitas en el podcast, trata de ver cada uno de los episodios porque sí, cada uno es enriquecedor y vamos a tratar de ir alineando cada uno de ellos para poder encarar nuevos temas, quizás más profundos acerca del entrenamiento. Pero me hace recordar al tema que tú tocaste y que me pareció excelente, me pareció genial, porque es un punto de que yo no lo había puesto en duda o no lo había discutido, y era acerca de ser realistas con las metas u objetivos. Tienen que ser metas realistas, alcanzables, para no poder crear esa frustración o no generar esa frustración dentro del deportista, que no caigamos en ese positivismo tóxico. Recuerdo que comentabas que cuando tú ibas a un evento, ok, perfecto, este evento no es que vamos a ir a campeonar, ¿no? Si las condiciones no se dan, sí, 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 se puede campeonar, genial, pero no es que sea una de las metas, de acuerdo, principales, tenemos otras metas y que funcione excelente. Y Fiverr, te lo comento ahora por experiencia, qué importante es eso para las frustraciones, porque hay deportistas que desde una primera instancia, cuando van a un torneo, no se van a foguear. Y es un término que voy a utilizar ahora, que de repente en otro momento podemos hablarlo también, porque lo utilizan bastante en el ámbito de entrenamiento. No va a foguear, y aunque tú le digas o le dicen los otros entrenadores, anda, vas a ir a foguearte, pues igual hay una frustración porque él se mira arriba, él mira adelante. En cambio, cuando le dejas las cosas claras, este torneo tienes estas metas, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, o tienes tu meta de ganarle al del ranking número 1 o divertirte y le agregas otras metas, los resultados son mejores. Y el post torneo también es mejor porque el chico no siente esa frustración que normalmente esperaríamos que siente cuando tiene las derrotas. Y lo comento como una experiencia corta. Hace poco hice un torneo en la universidad en donde yo dicto, en una de las universidades en donde yo enseño, y tenían su torneo interno. Y tenían varios deportistas, y había un deportista que pues no tenía elo. Una de las metas no era obviamente aspirar a ser campeón, si se puede genial, pero la realidad era de que las diferencias estaban muy marcadas. Habían otros deportistas con más horas de vuelo, pero él tenía claro que su meta era divertirse, ganarle a uno de los compañeros que era más fuerte o empatarle, y muchas más. Y aunque quedó séptimo octavo, una de las metas, y se fue contento, se fue, contento no, satisfecho y tranquilo, que es lo importante emocionalmente hablando, es que llegó a ganarle al rankeado número 1. Y cuando le gana al rankeado número 1, Fiverr viene en mi memoria. Claro, o sea, va, no eres campeón, pero sí lo puedes pescar. Y siempre les digo eso, ¿ah? Va, profesor, de campeón, ser campeón está complicado. Es verdad. Estadísticamente hablando, según la data, ser campeón está complicado. No vamos a engañarnos, no vamos a mentirnos. Pero lo que no está complicado es que puedas alcanzar una de las metas que es, de repente no salgo campeón, pero puedo pescar a uno de los del ranking de arriba. Sí lo puedo pescar. Y lo pescó a uno, al ranking número 1. Entonces, ¿qué importante era eso? Y ahora lo traslado a lo que tú mencionas, de que, claro, cuando utilizamos mal la palabra talento, podemos también crear sin intención esa frustración en un deportista que quizá no rendía todas las condiciones para talento, que ahora lo vamos a seguir discutiendo, pero que igual era un deportista que podía haber seguido creciendo, que podía haber destacado, que podía haber competido y obteniendo resultados, no solamente para el club, sino, ¿por qué no?, también en el ámbito regional, departamental o nacional. Pero al darle esa palabra talento y generar esas expectativas, pues, y no se dan, empieza ese punto de frustración, ¿no? Y cuánto cuidado o delicadeza debemos tener con esas metas, esos términos que utilizamos con los deportistas. Y yo también lo he usado, Fiverr. Alguna vez tuve un niño de 5 años que yo decía, es un talento. Y si buscan mis redes sociales, hace también casi 20 años, no, hace 10, 15 años, van a encontrar que subí una foto, y yo, talento, talento. Porque el chico era muy bueno en muchos aspectos. Pero había un aspecto en el cual quizá faltaba, conforme pasaron los meses
o los años pues se fue perdiendo. Y eso es lo que quiero discutir, ¿no? Que lo tomas en tu definición, la parte de determinación. Entonces sí, me ha pasado. Me ha pasado que he usado también esa palabra talento y ahora pues obviamente ya le tengo más cuidado. No solamente la palabra talento, sino también a muchos otros aspectos que ya hemos discutido en algún momento en algún episodio del podcast. Bueno, tienes toda la razón, Diego, y como dices, lo hemos utilizado y se escucha todo el tiempo. Yo ahora, por esta época, cada que yo veo que alguien dice que es talento, lo publica porque todos los días sale un talento nuevo, próximo cárcel, Sí, me llevo las manos a la cabeza y sí, digo, sí, uy, sí. Dios mío, otra vez el mismo cuento, Un pero ya déjà vu, uno un tiene déjà vu. cierta empatía. Exacto, ya uno tiene cierta empatía y ya uno sabe que un papá nuevo, un entrenador más nuevo, se entusiasman y ven reflejado allí el futuro gran maestro, pero de pronto no saben todo ese camino que viene o la dificultad de decir el talento. Claro que mucha gente lo dice como mercadeo. Digo que es talento, busco patrocinios, busco que me apoyen para los torneos, el papá se le infla el pecho porque quizás está logrando el niño algo que él no pudo lograr, Ujú. y entonces si mi hijo sale en televisión, lo que pasa es que hay veces promocionamos a nuestros niños y niñas como fenómenos de circo, y entonces Ajá. se crea una aura, pues se crea un entorno de que ese tiene que llegar a ser muy bueno porque desde niño pues lo están publicitando, y entonces no faltan los torneos cuando el otro niño le diga, uy, pero le gané al super talento, le gané al super talento, y el super talento se va a sentir mal. Sí. Entonces es como firmar en mármol que usted es muy bueno, que le tiene que ganar a todo el mundo, que es invencible, que es un superhumano, y esto es muy delicado porque estamos causando una frustración, y por no decirlo también, ¿por qué no decirlo? El bullying también empieza a aumentar cuando el supertalento no se desarrolla como se pensaba, y todo el mundo, sus compañeros, todo el entorno, empiezan a cuestionar lo que había dicho antes, y es muy difícil allí manejar la situación, sobre todo si son niños. Entonces, estos talentos, también se habla mucho de si el talento nace o si el talento se hace. Eso. Obviamente tiene carga genética, Claro, eso, ¿sí? Faber. O sea, claro, por ejemplo, cuando hablamos de talentos en otros ámbitos deportivos, voy a tomar como referencia otros ámbitos deportivos porque de repente es más fácil, ¿no? Reconocer o identificar esas diferencias. Pero, va, un talento, tomemos talentos que podamos reconocer. Usain Bolt, ¿no? Puedes decir, Usain Bolt es una persona talentosa. Sí, porque destaca por sobre el promedio en los aspectos que has mencionado en tu definición, pero lo que tú mencionas, parte de esa habilidad que tiene para sobresalir, para poder desarrollar de manera más rápida, eficiente, por sobre la media que las demás personas, es la parte genética. Si vamos también en la NBA, al básquetbol, en general, al básquetbol internacional, muchos de los deportistas que han sido talentos han tenido que tener una ventaja por sobre el promedio, pero que tiene relación con la genética. Michael Jordan tenía que tener esa supremacía, esa diferencia o ese valor agregado desde el punto de vista o desde el aspecto genético. Las habilidades que lo hacían talentoso, parte de ellos, estaban relacionados con la genética. Y creo que en otros deportes también los podemos ir encontrando. En el caso del ajedrez, Fire, que claro, la parte genética que tiene que ver con la parte física no es tan identificable, ¿no? ¿Impacta? ¿No impacta? ¿Influye? ¿No influye en la marca, la etiqueta de is a talent, ¿no? De un deportista talentoso, talentosa? ¿Cómo lo ves tú? O más que lo ves, ¿cómo lo has investigado tú? ¿Qué te dice tu data, tu información, tus números? Bueno, eh, claramente la parte genética es muy importante. Y es ahí donde hay pues digamos que un debate en si el talento nace o el talento Ya. se hace. Pues resulta que yo les voy a recomendar dos libros, porque a mí me gusta siempre que ustedes también consulten, y sobre todo libros que tengan datos estadísticos, datos de investigaciones que se realizaron, para que la gente saque sus propias conclusiones. Como siempre, no hay una última palabra,
en cuanto a ningún tema realmente los que hablemos, pero por lo menos sí hay algunos indicios. Y entonces entre estos libros yo voy a destacar dos que tienen que ver, uno principalmente con el deporte y el otro también pues tiene que ver con el deporte y con el talento en general. Tiene que ver. El primero se llama, Son los dos que tú ojo, recomiendas. Son los dos que tú siempre recomiendas, los dos que creo. yo recomiendo, Ok, ok, ok. así es. Ya, sí los tengo, sí El los tengo. primero es una belleza del libro, o sea, lo leí como 3 veces realmente Los porque dos. es un tema que me apasiona, que se llama El Gen Deportivo, ¿Va? que Sí, incluso tiene como portada a nuestro amigo Usain Bolt, y claro. es un libro escrito por David Epstein, que es como un periodista, es un libro como del 2013, 2014, se llama El Gen Deportivo, tiene investigaciones de Jamaica, tiene datos de África en general, datos de atletismo y de otros deportes, y me parece que es obligación consultar este libro cuando usted quiera profundizar un poco con el talento. Ok. Y el otro libro tiene que ver también con lo mismo, con el talento, y se llama Las claves del talento, y es de Dan Coyle. Eh, También, un libro para que se profundice, un poquito más viejito, es como del 2009, 2010, pero es un libro que también te va a decir mucho de sobre este paradigma. Ahora, Diego, sobre lo que preguntas del ajedrez, este es un tema muy poco investigado, porque realmente todo lo que sea físico es más fácil, todo lo que sea más visible es más fácil. Por ejemplo, yo con mis 1,70 de estatura llego Orgulloso, sacando pecho, ¿no? orgullosos, Claro, claro, orgullosos, claro. llego allá, saben que los buenos perfumes y todo lo demás en bases pequeños, Ah, por si llego acaso. allá donde el entrenador de la selección Colombia de baloncesto, digamos que yo me defiendo con el balón, por decirlo de alguna forma, no es verdad, es un ejemplo. Ok, ok. Profe, vengo a estar en el equipo de la selección Colombia de baloncesto, pues muy difícil. Tenés que ser exageradamente bueno, que hay algunos ejemplos, incluso en la NBA por allí, pero para el baloncesto, para los deportes específicos, hay algunos, salto alto, por ejemplo, Claro. tiene que saltar uno demasiado bien. Y alguna vez fui también a atletismo, que esto sí es un ejemplo verdadero, Cuéntalo, cuéntalo, y cuéntalo. entonces a mí me gustaba impulsar bala, ¿sí? Lanzamiento de bala, Ya. los lanzamientos. Y entonces el entrenador me miró y dijo, listo, Eres un talento, lanza, te dijo. lanza. Ya. Lancé, bueno, a distancia aceptable. Ok. Y me dijo, listo, ahora súbete en ese murito y lanza. En ese murito, ya. Sí, lancé mucho más. El murito, digamos que eran por ahí unos 20, 30 centímetros. Entonces me dijo, hombre, mira, pues eso es como si midieras unos Oh. 90 o 2 metros. La ventaja que te lleva la gente por esta altura es mucha. Es ¿Sí? abismal. Usted puede Qué entrenar buen mucho, pero ejemplo. si no tienes, aparte el peso, pues para empujar la potencia y la altura es difícil. No quiere decir que sea imposible, pero casi que imposible sí lo es. O sea, El Fiverr, tema con el ajedrez, en el te términos bonitos te dijo, está complicado. Sí. está como, Sí, como dedícate al ajedrez. complicada la cosa. A Ya, mí me gustaba el salto largo, pues las piernas, bueno. ya. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Y en los deportes físicos así, de más movimiento, pues es más fácil por solo ojo. Yo tenía un amigo que era director técnico también de voleibol Ok. y el tipo me decía, Fiverr, ¿tenés algún chico que tenga 12 años, 13 años y que mida por ahí unos 75, por ahí para arriba, allá en tu grupo de ajedrez? Ah, o sea, de frente se iba por la Es, talla. Gastando talento, sí. Yo le dije, pues sí, tengo como tres, pero ninguno juega. No importa, tráiganlos. ¿Sí? Porque yo los pulo, porque es más fácil, por el biotipo. Claro. Pero en el ajedrez, el problema es que, ¿Cuál es el biotipo? aparte, todos tenemos un ego, por decirlo, que pues nosotros creemos que somos muy buenos para muchas cosas. Y ya cuando se ¿Verdad? trata de términos cognitivos, Oh, es delicado decirle a alguien que no tiene la capacidad. Y tampoco tenemos las herramientas para medir tan fácilmente ese asunto. claro. Pues hay algunas, pero no tan buenas. Entonces, si decirle a alguien que no es bueno para ajedrez porque no tiene, digamos, la memoria o la concentración, no es tan fácil. Pero digamos que el ajedrez también tiene características y capacidades importantes, como es el caso de la memoria, la concentración. No es tan fácil de medirlo, pero yo me atrevería a decir, por la experiencia, por lo que he podido analizar, que no todos tenemos, aunque parezca obvio, pues no todos tenemos las capacidades
para llegar a ser jugadores de élite o grandes maestros. Yo diría que si todo el mundo tendría una posibilidad de llegar a ser un jugador experto de unos Ujú. entre 2000, 2200, pero ya de ahí para allá, incluso hasta entrenando, teniendo mucha disciplina, es muy complejo. Claro, es complicado. Entonces, en conclusión, ya, porque nacen dos preguntas. Y sí es cierto lo que tú dices, que es más sencillo decirle a un deportista, como pasó contigo, ¿no? En tu caso. Y claro, yo también lo he visto. Yo también juego básquet y alguna vez yo en mi colegio y en la universidad me ponían de poste, de 5, de 4. O un 4 habilidoso me ponían, ¿no? Entre comillas alto con 1,77, entre comillas, ¿no? Para ese entorno que nos movíamos. Eh, pero habilidoso, me ponían a jugar. Hasta que tenías que jugar con los equipos top. Ya después en la clasificación, y veías a un pata de 2 metros, 2,5 metros, ahí delante tuyo. ¿Y qué le ibas a hacer? Podrá ser muy habilidoso y demás, pero en esa posición, ¿qué le haces? O sea, ni cosquillas. De Y pronto de armador, ¿no? De pronto de armador claro, allí. y ahí fue que Sí. sí, ya dije, empezamos a rotar al final porque todos teníamos unos 75, 76, así que ya no importaba mucho quién iba en dónde. Ya cada uno que haga sus movimientos, rotemos, éramos bastante elásticos con respecto a esa situación. Pero es más sencillo asimilar eso. O sea, es más, en mi opinión, y creo que tú también lo refuerzas, es más sencillo decir, ok, va, no puedo destacar, o me va a costar, o tengo desventaja en esta actividad deportiva, porque el ámbito genético relacionado al físico me da ya esa desventaja. No quiere decir que forzando me puedo acortar la brecha, puedo saltar más alto y lo puedo superar, por supuesto, pero reconocer que ya parto con una desventaja desde el punto de vista genético es incómodo un poquito quizá, pero asimilable. Pero cuando se van al lado de, no, tienes una desventaja o empiezas tu carrera con una desventaja genética no relacionada a la parte física, sino relacionada a la parte cognitiva, pues sí, de solo decirlo a mí ya me duele. No, aguanta, o sea, ¿cómo que? Ya es diferente, creo yo, por el ego que mencionas. Habiendo aclarado ese comentario, o habiendo dicho ese comentario, viene la pregunta. Entonces, ¿sí importa la parte genética en el ajedrez? Sí, al igual que los deportes también. Pero esa parte genética, entonces, primer punto, no es que no sea medible por el momento, o sea, por el momento no se puede medir o es difícil medirla. Lo que no quita que en algún futuro pueda ser medible. ¿Quién sabe? Me lanzo a Así decirlo. es. Pero no lo podemos medir quizá por ahora de manera tan satisfactoria, tan eficiente. Y lo segundo es, en el caso de la parte genética física, pues claro, cuando tienes esa desventaja, desarrollarla en algunos casos no solo te toma más tiempo, sino que es muy difícil o imposible. O sea, que yo pueda moverme, desplazarme, saltar, como lo hacía Jordan, pues de repente me arriesgo a decirlo que ni con cientos de horas de vuelo voy a poder igualarlo porque hay esa brecha genética que me lo va a impedir. Ni con todas las fuerzas de su corazón va a poder Ni, hacer eso. sí, ni alzando las manos con los Genki Dama y pidiendo el apoyo de todo el mundo, nada, no lo voy a lograr. Y este límite. Ahora viene en el caso del ajedrez. Ok, yo quiero ser ajedrecista, soy ajedrecista, practico el deporte de ajedrez y soy consciente ya, pasé esa etapa de asimilarlo y decir, ok, genéticamente hablando, al parecer, pues sí, hay otros deportistas que están dentro del entorno de talentosos y que tienen esa ventaja con respecto a mí. La pregunta es, ese talento, o bueno, esa diferencia genética, mejor dicho, con la cual ya se nace, simplemente te acompaña toda la etapa de tu vida y la puedes mejorar, desarrollar, más no cortas esa brecha, o sí hay la posibilidad, y te pregunto esto porque a veces escuchamos, o he leído, no he leído vagamente, soy honesto, y he escuchado también vagamente, que en los primeros años es en donde esas habilidades cognitivas podemos desarrollarlas. Entonces el talento, aunque puede nacer, tomando la palabra talento, como mucho toma, ¿no? Puede nacer, también se logra hacer, ¿por qué? Porque si trabajamos esa parte cognitiva que tiene que ver con la genética en los primeros años, pues puede desarrollar esas habilidades. En el caso del ajedrez pasa lo mismo, o sea, si ya hay una brecha en la genética, pues esa brecha se mantiene, por más que trabajemos, o en realidad se puede desaparecer
con un trabajo temprano dentro de estos niños que todavía no son deportistas, pero que en un futuro pueden llegar a serlo. Bueno, pues Diego, eh, yo voy mucho con la frase que dice que el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. Una frase que he escuchado por ahí, aunque no recuerdo el autor. Pero, o sea, es cierto, para mí todos podemos mejorar, ¿sí? Pero también soy consciente que debe existir un umbral, un momento en el cual no se pueda mejorar más. Por eso digo, yo me atrevería a decir a este punto que casi que todo el mundo, si está bien de salud física y mentalmente, podría llegar a un nivel de experto en ajedrez que es como de 2000 a 2200. Pero de ahí para allá, pienso que solamente un número determinado de personas con ciertas características puede avanzar. Como te digo, puedo cambiar de opinión mañana, pero yo pensaría que eh, se mejora hasta cierto punto, se mejora hasta cierto punto y hay que tener aquello también de habilidades más determinación. Ya, y ahora que comentas eso, porque incluso creo que para otro tema de podcast sale esa noticia que está para titular, ¿no? Hasta 2000, 2200 en los FIDE todos podemos llegar, pero a partir de ahí ya hay un umbral que está quizás separada, ¿no? Para deportistas de repente talentosos, no talentosos, esfuerzo, qué sé yo, que bien lo dices, en algún momento puedes cambiar de opinión porque claro, uno va avanzando, va aprendiendo, va identificando mejores datos, pero o sea, válido que puedas compartir ese punto de vista con el conocimiento que hasta el momento estamos recaudando, porque invita a discutir, ¿no? Invita al diálogo, invita a la información, así que creo que lo voy a tener presente, porque está buenísimo ese punto. Pero me voy ahora al, a la palabra clave, creo, de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy acerca del talento, y en el que sí yo quería conversarlo contigo y quería consultártelo, que tiene que ver con la determinación, que lo acaba de decir justo hace un momento. O sea, es obvio, creo que tenemos claro, ahora que hemos entendido los conceptos más a fondo, que las habilidades cognitivas y emocionales son importantes, por supuesto, porque si el deportista es muy bueno desde el punto de vista cognitivo, como mencionas, pero en el ámbito emocional no maneja bien la frustración, por más que el entrenador tiene una metodología válida para poder afrontarlo, qué sé yo, y tiene debilidades en otros aspectos, al momento de confrontar la competencia, pues crea una dificultad para que pueda seguir desarrollándose deportivamente. Pero mi duda es, que todavía no, necesito conversarlo para poder asimilarlo, es eh, ¿por qué involucrar la determinación dentro de esta definición que tú le das acerca del talento? O sea, sí es importante la determinación, como otros aspectos, va, o sea, es importante. El ámbito familiar y demás, como lo has mencionado, sí, obviamente que sí, muy aparte de la parte cognitiva y emocional, que creo que ellos son los cimientos o los pilares. Pero tú pones la determinación también como un pilar del talento, como una parte importante del talento. Y yo durante muchos años no lo había tomado en cuenta el talento y yo decía incluso, y creo que algunos también de repente pueden tener y pueden compartirlo en los comentarios del video, estaría genial, que yo hacía lo siguiente, ¿no? Ok, este deportista es talentoso, ¿no? Este deportista es talentoso. Genial. Este deportista es talentoso. Pero no tiene determinación. Y por eso el talento no llega a brotar o no llega a tener los resultados. Pero qué pena, ¿no? Es talentoso, pero no tiene determinación. O sea, separaba la parte de determinación con las características que tenía el talento. ¿Por qué tú en tu caso lo incorporas? Lo pones en un solo pote. Bueno, como todo lo que dice acá, son opiniones, percepciones personales que vienen con la experiencia. Yo estoy trabajando un método que se llama el método integral funcional hace varios años, que es un método mío, que involucra varios aspectos, y entre ellos el talento. Lo primero que quiero aclarar es que me encanta el ajedrez recreativo,
me encanta el ajedrez formativo, la masificación del ajedrez, pero lo mío principalmente es el rendimiento. Entonces yo voy enfocando todo a lo que tiene que ver con el rendimiento. Y quiero decir que en rendimiento, si queremos alguna vez alcanzar a los indios, a los chinos, a los rusos y enfrentarnos de tú a tú con ellos, entonces tenemos que empezar a valorar algo que es muy importante y es el tiempo. El tiempo es lo más preciado para mí que tiene el ser humano y pues sí el entrenamiento. Entonces, este tiempo tiene que tener un respeto también. Y muchas veces, o sea, deportistas que tengan habilidades cognitivas y emocionales por encima de la media, teniendo ambas incluso, no tienen la determinación. Voy a definir primero qué es determinación y después ya nos vamos volviendo. Entonces, la determinación es esa motivación, es voluntad extrema, es pasión, es firmeza, es decisión que nos impulsa a luchar para cumplir nuestras metas deportivas o metas generales, en este caso deportivas. Y también está relacionado con la conciencia, ser conscientes de que para alcanzar altos logros se requiere de sacrificio y esfuerzo de años de trabajo duro y continuo. Si usted lee o escucha entrevistas de los indios, que son los que están mandando la parada por estos días, usted va a escuchar de ellos que dedican su vida entera a mejorar, que todas las otras cosas pasan a un segundo plano, que están enfocados todo el tiempo y tienen que hacer obviamente sacrificios, pero aquí en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, estamos pensando mucho, y mi diversión, ¿sí? ¿Para cuándo voy a dejar mi diversión? La parte social, todo eso es importante, pero si usted está enfocado en algo, tiene que tener voluntad y pasión extrema. Entonces, si yo como entrenador, si a mí me toca empujar a los que yo considero talentos, que es la actitud que normalmente tomamos los entrenadores y padres de familia, es que es muy talentoso porque tiene habilidades. Y todo el tiempo le decimos, entrene, cumpla los mínimos de trabajo, vaya a los torneos, entrene todo el año, no se me retire un tiempo. Yo personalmente digo que yo estoy curtido en ese asunto, tengo ya mucha experiencia porque he estado detrás de deportistas talentosos todo el tiempo porque es que me da mucha lástima que no quieran desarrollar, o sea, como con la frase que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes, y uno todo el tiempo intentando que ellos se enfoquen en el ajedrez, pero resulta que están en mil cosas más, o no ven el ajedrez tan importante, o algunas veces sí y otras no. Al sol de hoy, yo diría que no le presto atención a ese tipo de deportistas ya. O sea, no, va a sonar un poco feo, pero no pierdo mi tiempo ahí. Porque lo más probable es que esos deportistas terminen yéndose en algún momento del ajedrez y yo, en vez de haberle dedicado la mayor parte del tiempo y energía a otros procesos, estoy, como digo ahí entre comillas, invirtiendo el tiempo donde no es. O sea, no quiero decir que estos deportistas se deban retirar o que no puedan ganar o que no puedan mejorar. Obviamente van a mejorar, ¿sí? Pero seguramente no van a ser deportistas top. Y si mi función es generar deportistas top, entonces yo necesito excluir, clasificar. Como les digo, en el rendimiento hay palabras que suenan muy feo, pero en el rendimiento uno excluye, uno selecciona. No es solamente querer es poder, no, usted tiene que querer y darle muy duro, entrenar muy duro, a Dios rogando, con el mazo dando para destacar. Por esa razón, cuando me llegan y me dicen es que él resuelve ejercicios más rápido, es un niño de 6 años, hace mates en 5, porque obviamente los papás también exageran un poco y los otros entrenadores. Entonces, cuando lleguen con el cuento de que este le gana a los otros, de que este aprende más rápido, yo no me dejo convencer tan fácil de que sea un talento. Y yo digo, ¿y cómo trabaja? Ah, que no le gusta casi entrenar, entonces ese no es un talento, no me vengan con cuentas. Que no Entonces, me engañen yo ya, que soy no un me poquito más engañen ya, extremo, que no sí, me sí, sí, engañen. ya, esa ya me la sé. Entonces, ya, no va a pasar nada, se los encuentra uno 4 o 5 años después. No, él ya ahora está en voleibol, está en tenis de mesa. No aguantó, al principio le ganaba a los otros y no entrenaba. Y a los 2 años, los que Claro, venían de más abajo, quizás con empiezan a menos mejorar. habilidades, le empezaron a pegar y ese es otro caso.
Sí. Cuando ya le empiezan a ganar al niño talentoso, el niño talentoso no aguanta el voltaje, no aguanta la presión y casi siempre se termina retirando. Y los papás, con la presión también de que cómo así que usted le ganaba a todos antes y ya no, entonces también hacen que este chico se retire o esta chica. Y razón, porque me quedé, o sea, justo en el momento en que tú decías que aparte de todas esas habilidades que debe tener, pues ese chico debe tener la determinación, es decir, el enfoque, el espíritu, las ganas, y la disposición y predisposición para sacrificar su tiempo de ocio en diversiones, en esto, en salidas, en otras actividades, y tener la habilidad de no solamente tener el compromiso, sino estar enfocado en esa meta a largo plazo o en ese proceso que ya ha decidido tomar y para poder sacarle el mayor beneficio posible. Y me puse a pensar que, claro, el que una persona, niño, joven, estudiante, en general, un deportista, tenga la capacidad para poder tener ese nivel de enfoque, de decisión y dejar de lado las otras actividades, pues tienes que ser un talento. Tienes que ser un talento para tener la fortaleza de poder enfocarte. Porque yo me pongo a pensar, pues va, voy a enfocarme. Pero, y me pongo a pensar, podría, o sea, estar esa cantidad de horas, esa limitante, los sacrificios, y tengo que ser honesto. O sea, no voy a decir que no, pero es muy difícil. O sea, de verdad es muy difícil. Es muy difícil y mucha gente quiere ser campeón mundial o quiere destacar, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio que Claro. eso amerita. El precio es muy alto. O sea, para ser top mundial es exageradamente alto. Para ser gran maestro también es muy alto. O sea, es muy difícil. Y para ser maestro en general. Entonces, si usted no está dispuesto a sacrificar, no, a invertir su tiempo durante muchos años, durante todo el tiempo, durante fiestas familiares, de las salidas con los amigos, de muchas cosas que usted le va a tocar decir que no, entonces, para mí, esa persona todavía no es un talento. Claro, y viene por eso mismo, ¿no? O sea, que puedas tener esa determinación, tienes que ser por sobre la media. O sea, tienes que ser por eso es que ya entiendo lo pones dentro del talento. Porque no cualquiera, creo yo, puede tener esa determinación para sacrificar esos aspectos. Y, y ahora que ya lo asimilo, me queda una pregunta, que creo que sería la pregunta final de la conversación, y que por ahí les puede estar rondando algunos también que nos estén escuchando y viendo en este podcast, y es, ok, va, me quedó claro. Tengo un deportista, tiene las habilidades cognitivas, solidazo. Lo he evaluado, entre comillas, trato de Check. identificarlo, veo, pa, check. Dentro de ese proceso cognitivo que mencionas. Eh, Tiene ese proceso emocional. Cuando le hablo y le encaro y le pongo las metas, las tiene clarísimas. Epa, gana o pierde, tiene claro que es un torneo malo, tiene claro que acá lo tiene clarísimo. Check. Hace ejercicio. Es un deportista integral. Ah, perfecto. Ahora, y tiene la determinación. Le digo que haga esto y lo entrena. Le dedica 7 horas, 7 horas. Se compromete, no sale, no desarrolla otras actividades que no sean parte del ocio. Termina sus actividades educativas y va, su tiempo libre lo destina a ser mejor, a entrenar y a cumplir su régimen de entrenamiento. ¿Tiene la determinación? Check. Tengo un talento. Tengo un talento. Imaginemos que soy también un talento como entrenador. Bueno, que soy un buen entrenador, que puedo distribuir correctamente las cargas, identifico muy bien sus debilidades, sus fortalezas, y tengo el background para darle los temas y los procesos necesarios para que siga explotando de la mejor manera el talento que tiene mi deportista. Cheque entonces por ese lado también por parte del entrenador. Porque, claro, de repente no me falta, de repente puedo ir a algunas actividades y puedo tener esa debilidad. Dicho eso, entonces, si cumplo con todo eso, Faber, tengo mi talento, acá tengo mi talento en mi mano, acá entrenándolo, acompañándolo en el proceso. Tengo simplemente entonces que aplicarle su proceso de entrenamiento, sus planes, sus ejercicios tácticos, le doy su repertorio y va. Ya tengo mi campeón asegurado, ya mi futuro Mándeme a la cárcel. campeón.
Claro, ya en un par de años está en chess.com jugándole a Nakamura, a Carlsen tranquilamente. Bueno, pues dijiste que tiene muchas características, pero creo que de pronto no a todo el mundo, pero en mi experiencia pues sí han llegado algunos de estas características. Tiene habilidades cognitivas, emocionales y determinación. Es talentoso, Y es entonces talentoso, nos es talentoso, entusiasma, exacto, es talentoso. es talentoso. Ok, Y nos sentimos, es una felicidad tremenda para un entrenador recibir un deportista de estos. Pero resulta que hay otras variables condicionantes para que ese talento se desarrolle. O sea, claro. no es solamente tener un diamante, sino que también hay que pulirlo. Ujú. Y resulta que hay muchas variables. Yo voy a mencionar 5 y cada una está clasificado en muchas cosas que quizás en este o en otro podcast podamos profundizar más, aunque yo creo que este tema está tan, tan bueno, tan divertido, se está aprendiendo y creo que si nos demoramos un poquito más estaría bien. Nos podemos No, dar y ahí cualquier tema, el aparte lujo. que surja o a raíz de la conversación que no se toquen, como siempre, ¿no? En los comentarios los leemos. A veces vemos los comentarios que felicitan, agradecen, pero siempre, si por ahí tienen algún tema en específico que les haya quedado dudas, pues comentarlo en los videos que van a estar en las redes. Y es un buen feedback para poder seguir viendo qué temas podemos compartir con ustedes o qué temas, ¿no? Que les gustaría que compartamos en otro episodio del podcast. Bueno, Diego, y creo que también allí en los comentarios les pondremos 2 artículos que escribí sobre el talento en ajedrez para complementar Ok, al que va. quiera profundizar un poco más. Buenísimo. Entonces, exacto, hay 3 variables principales que yo las denomino de la siguiente forma: el tiempo, el buen sistema de entrenamiento, el apoyo familiar, el apoyo económico y la salud. Ya voy a hablar de cada uno de ellos. ¿Sí? Un poquito, aunque son temas muy amplios, voy a resumir. O sea, no basta con la determinación del deportista. Si no tiene tiempo para entrenar, competir y, ojo a esta parte, para descansar, no se desarrollará correctamente. Muy difícil. Y recuerden, el tiempo es muy valioso en general y un talento de 8 años cierra y abre los ojos y ya tiene 14 y ya no es la misma. Y cierra y abre los ojos y ya está en la universidad y menos. Entonces, hablemos de talento como niños, para poner una edad. Ujú. Entonces, si este niño es un talento, pero se encuentra en un colegio donde la jornada académica es demasiado larga y aparte le dejan muchas labores para la casa, entonces ¿en qué momento va a entrenar y en qué momento va a descansar? Difícil. Otra posible variable, está inscrito en varias extracurriculares, actividades extracurriculares, que está en fútbol, baloncesto, en béisbol, y estas actividades casi siempre son deportes y temas culturales como música, como baile, como danza. Entonces, ¿en qué momento va a desarrollar el talento? Otra vez la Claro. misma pregunta. Ahora, es mayor de edad, como para decir que, bueno, ya el deportista es talentoso, tiene un buen elo online, todavía se podría desarrollar por lo menos en su país o en Latinoamérica, pero es mayor de edad, tiene que trabajar o estudiar en la universidad y a veces debe realizar ambas actividades, trabaja, estudia. Entonces, ¿en qué momento va a desarrollar el talento? Y talento que no se desarrolle, pues por lo mismo que les estoy diciendo, es muy difícil que logre llegar a niveles altos, Ujú. por muy talentoso que sea. Ahora, el sistema de entrenamiento. Entonces, si no existe orden, como lo que mencionabas ahorita, ser un buen entrenador, tener un buen sistema, si no existe orden, vamos a perder mucho tiempo. Y entonces, para esto, otra variable sería que el chico llegue con un entrenador o entrenadores capacitados para cada uno de su nivel. O sea, dependiendo del nivel en que esté, que tenga un entrenador apropiado para esa edad o para ese nivel en el que esté. Eh, y que a medida que vaya avanzando, vaya pasando de entrenador en entrenador, dependiendo del nivel, o que sea el mismo entrenador que domine los diferentes niveles para poderlo impulsar. Claro. También tiene que tener un buen ambiente de entrenamiento. Aquí, basándonos un poco en las teorías de Vygotsky, es mejor cuando se encuentra en un entorno de compañeros más o menos del mismo nivel o mismas habilidades, porque entrenar solito, casi que para cualquier deportista, es difícil mejorar. Hay casos, pero lo mejor es cuando hay un entorno, un grupo
de compañeros que vaya impulsando y aparte ayude a esa parte social que también es importante. También tener buenas herramientas. Hay deportistas talentosos en áreas muy remotas que posiblemente ni siquiera tengan internet o que no tengan libros o que no tengan... Y ahí es muy difícil. Se puede, tenemos el caso, por ejemplo, de Julio Granda, que es que llegó muy arriba. Quizás hubiera llegado mucho más lejos con buenas herramientas y un buen sistema, pero pues salen talentos en todas partes y ojalá tengan las mejores condiciones. Otra cosa, acceso a un grupo interdisciplinario. O sea, que tenga posibilidad de tener psicología, tener un preparador físico, tener nutricionista, que son los grupos que tienen los mejores deportistas en cualquier deporte, en cualquier actividad. A medida que van avanzando, les ponen un grupo interdisciplinario. Viene la tercera parte. La primera era el tiempo, la segunda era el sistema de entrenamiento. La tercera es el apoyo familiar. He tenido deportistas demasiado talentosos, pero que sus padres no quieren que sea ajedrecista porque no les gusta esta actividad, quieren que estudie, que haga otras cosas, algo que supuestamente dé más dinero, o simplemente que los papás o familiares sean, por decirlo de alguna forma, tóxicos para lo que es el rendimiento de estos que son canzones que, digamos, que afecten demasiado al chico, lo presionen demasiado. Claro, como Entonces también, ejemplos sería bueno, Fiverr, de eso, de repente algunos sí, ejemplos específicos, claro, para poder reconocerlos. claro. ¿Tienes algunos ejemplos? Ah, bueno, lo que he tenido ejemplos, pero que no han, y eso es importante, ¿no? Reconocer el, el botoncito rojo antes de que estalle. O sea, claro, cuando tú ya identificas desde un primer inicio que este padre de familia de repente puede tener ese nivel de toxicidad en algún momento, así como vienes trabajando con el deportista, ¿no? Ir trabajando con el padre de familia. O sea, Así es. algo así como no, bueno, iba a hacer esta Escuela de frase. padres, una escuela de padres, ir trabajando con ellos. Claro, no esperar a que de repente veas el problema y que el padre de familia, uy, no, y empiece a tener ese entorno tóxico que tú mencionas. Porque a veces hay padres de familia que apenas vienen, tú ya reconoces o identificas que no. Son propensos o tienen talento para llegar a ese nivel tóxico. Entonces, no, tienes Ah, que empezar a trabajarlos. así es. Y bueno, esas cosas se hacen. Pero digamos que hay gente para todo y hay niveles extremos que definitivamente no se pudo y Sí. los mismos padres terminan llevándose a ese talento, a ese diamante que tenías ahí para llegar a la élite. O también me ha pasado, tristemente, un par de casos de deportistas que prácticamente no había que hacer mucho, iba a llegar a ser gran maestro. Estaba por Ya. encima de la media en todo sentido, determinación, pero el papá no quería que jugara ajedrez. Y le insistí como 3 años. Y al final terminó aburriendo al deportista y ya no juega ajedrez. ¿Sí? O sea, él quería que, si era algún deporte, que entonces que fuera fútbol, porque era el que daba dinero. O quería que estuviera en la universidad. Pero ajedrez, él mismo lo decía, no voy a dar ni un minuto de mi vida, ni un peso para llevar a mi hijo a jugar torneos de ese deporte que no me gusta. Lastimosamente, y preciso era el chico que uno veía con más posibilidades. Entonces, hay casos en que son extremos, hay otros que son más manejables. Ya. Entonces, el tema de la familia, pues claramente es muy, 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 muy importante y es el apoyo familiar, la parte 3 o de su grupo cercano. El cuarto sería el apoyo económico. Entonces, es un aspecto importante para ir a jugar los torneos. A pesar de que el ajedrez es un deporte económico, es un deporte pues, que no se necesita mucho para poderlo practicar, no tenemos que comprarle patines ni otros implementos caros como en otros deportes. Obviamente se necesita dinero para poder viajar y se necesita para una tranquilidad financiera para él y para su familia. O sea, un deportista que entrene, o sea talentoso, pero que tenga la dificultad de cómo voy a pagar el arriendo, cómo le voy a dar comida a mi familia está pasando por malos momentos. Entonces, si uno no le brinda al talento esa posibilidad o esa tranquilidad económica, pues difícilmente va a estar concentrado y utilizar el tiempo, porque si tiene que utilizar el tiempo para ir a trabajar, graves. O sea, esto tiene mucho que ver con el concepto del tiempo, porque para poder vivir y tener dinero hay que invertir tiempo.
O sea, tiempo para trabajar o tiempo para prepararse para poder trabajar. Si eso ocurre, entonces ya vamos a al primer punto que es el tiempo. No tengo tiempo para poder descansar. He tenido deportistas que tienen la determinación de los dioses, tienen una determinación perfecta y tienen habilidades, pero les queda muy poco espacio para entrenar. Logran cumplir con los entrenamientos y las tareas. Eso lo logran con mucho esfuerzo, pero pueden dormir 4, 3 horas, o sea que no tienen el tiempo disponible para descansar. Entonces todo el mundo cree que es simplemente esforzar el organismo y usted mejora. No, hay otra parte que es el descanso para que el cuerpo se regenere por principios biológicos. O sea, por principios biológicos el cuerpo necesita descansar. Y si no descansa, no rinde. Entonces, conclusión, el talento no se desarrolla. Y el último aspecto es la parte psicológica. En la parte psicológica, la parte, perdón, de la salud, que también tiene que ver con la parte de salud psicológica, salud mental y salud física. Si usted puede ser demasiado bueno y talentoso, pero si usted es una persona que padece enfermedades, que se enferma bastante, que, que lastimosamente se mantiene lesionado, como por ejemplo en Colombia el Tigre Falcao, buenísimo, Ujú. determinación, pero pues cada cierto número de partidos lesión de rodilla, no se pudo desarrollar al máximo y eso que creo que ahora está en una lista de los 100 mejores del mundo de historia. Pero bueno, entonces, Diego, o sea, hay talento y no solamente con talento se rinde, también tienes que cumplir por lo menos con estas 5 variables para poder desarrollarlo. Porque el talento, pues yo diría que es una obligación desarrollarlo, por lo menos si tiene la determinación para estar allí, porque hay gente que tiene el talento, pero no le gusta o no quiere algo. Pero si tiene el talento completo con determinación incluida, que es la definición que yo doy, Ujú. pues debería ser una obligación que ese talento se desarrolle. Y qué complicado, por lo que dices, Toro, porque te das cuenta que cuando simplemente utilizas el término talento de manera muy suelta, pues va, genera expectativas, es verdad, pero no termina de aterrizarte todo lo que hay detrás de esto. O sea, relacionar talento con resultados, a primera vista es fácil. Talentoso, los resultados van a venir. Pero cuando empiezas a desglosar qué conceptos o qué términos tendríamos que utilizar o podríamos utilizar, punto de vista, tesis, para definir al talento, y además le agregas no solamente esas variables principales, que son muy significativas, sino otras variables secundarias, que aunque quizás no son las principales, bueno, no son variables que definen talento, pero sí son variables secundarias que permiten que el talento llegue a brindar o a dar frutos o se traduzca en resultados, pues te das cuenta en realidad que sí, el trabajo que tiene que venir detrás, lo complicado, el desarrollo que debe tener el deporte, porque creo que ya cala a un nivel ya más grande, ¿no? Cómo debe estar desarrollado el deporte dentro de ese ámbito en el cual se está desarrollando, ya sea institucional, de colegio, de club, de región, de provincia o incluso nacional, para que de verdad ese talento, que ya lo puedes haber identificado, se traduzca en resultados. No es tan Así fácil. es. Y claro, estadísticamente hablando lo podemos ver. ¿Por qué? Porque es muy probable que así como hay talentos en la India, porque esos deportistas que ahora están en el top son talentosos, es muy probable que acá también en Latinoamérica y en muchos países del mundo, pues estén los talentos. Pero claro, ser talento y tomando talento como, como la definición que tú das, ¿no? O sea, talento en la parte cognitiva, emocional y determinación. Hay talentosos que cognitivamente hablando, emocionalmente hablando, más la determinación están ahí. Pero que esas variables secundarias que acabas de mencionar no están presentes. No hay el tiempo por motivos varios que podemos reconocer rápidamente. No hay el buen sistema de entrenamiento porque dentro de las políticas de Estado, deportivas, federativas y demás, pues no se tiene ese plan de entrenamiento o ese desarrollo dentro de los entrenadores. No existe de repente el apoyo familiar, ya sea por la experiencia que tú compartiste, ¿no? En donde los gustos y preferencias del padre de familia son otros, y pues no tiene quizá
porque pasa también, no tiene quizá también esa información que nosotros como entrenadores tenemos y no permite, no deja que se la compartamos para reconocer el hecho de que, hey, tienes un hijo o una hija que es talentoso en el ajedrez. Y es una oportunidad que sería genial aprovecharla. Y acá te estamos dando no las mejores herramientas, pero sí herramientas, tiempo, espacio y apoyo y soporte para poder hacer que ese talento se pueda traducir en resultados. Y no se da. O también viene pues la parte económica, los viajes, las horas de entrenamiento, los torneos, el trabajo, el acompañamiento. Y muchas veces ese soporte económico pues también influye directamente con la salud. Y no solamente dentro de los padres de familia que puedan brindar la salud, sino también políticas estatales, pues, ¿no? O sea, obviamente yo soy un deportista talentoso, pero dentro del ámbito estatal. Porque, no voy a decir privado, porque de repente no tengo el apoyo económico, entonces desde el punto de vista privado no cuento quizá con las facilidades para poder potenciar, para poder mantener en la parte óptima mi salud, pero en el nivel de Estado tampoco. No hay esa política, no hay esa infraestructura, no hay esa facilidad. Pues claro, el talento no explota, ¿no? El talento no llega a ese potencial y a dar resultados a la que podía dar. Qué difícil situación entonces se tiene. Así es, pero mira, yo soy una persona que siempre ve el vaso medio lleno. O Ok, sea, yo ok, trato de ya va, ser va. muy positivo en todos los ámbitos de mi vida y trato de llevarle esto a los deportistas con los que trabajo. Entonces, si yo encuentro un deportista talentoso, que son escasos, pero no tanto, Claro, porque siempre llega gente eh, con buenas características, ojalá pues con todo lo que ya hemos hablado. Si esta persona yo considero, pues si yo me considero buen entrenador, así ujú, como tú que te consideras bueno en lo que haces, intentas por lo menos tratar de mejorar cada día y vamos organizando un sistema de entrenamiento y ya lo tenemos bien llevado y no solamente nosotros, sino que Latinoamérica tiene entrenadores muy buenos. Entonces, y como este podcast, digamos que estamos aquí en Latinoamérica y queremos que nuestro territorio se desarrolle, si yo veo un deportista talentoso, habilidades, determinación, y yo tengo un buen sistema y el deporte tiene salud, incluso hay veces está sin el apoyo familiar o sin el apoyo económico, que estas dos yo pensaría que son determinantes, pero son las menos determinantes si hay voluntad, si hay determinación. Entonces, si yo veo un deportista talentoso y tiene salud y yo tengo mi sistema, la invitación mía es, vamos a meterle duro, vamos a entrenar duro usted y yo, sin importar lo demás. Que el apoyo, que otra gente tiene más oportunidades, bien por ellos. Concéntrese en lo suyo. Matémonos entrenando unos años, que las cosas buenas van a llegar después, porque cuando ya lleguemos con la medalla, medallas en mano, es más fácil que consigamos patrocinios, apoyo económico y la familia va a ir viendo que esto es rentable. Y ya he tenido varios casos de situaciones similares en donde el deportista gana y ya ahí sí tiene más apoyo. Igual, en otros deportes es lo mismo. O sea, el sistema lastimosamente funciona en Latinoamérica de una misma forma. Cuando ya usted gana, hay referencia. los políticos y el sistema se suben el bus ganador y de pronto te ayudan, aunque hay casos que no, ¿sí? Pero es muy difícil que a un deportista lo apoyen sin haber ganado nada. Entonces, por eso les digo, el tiempo es muy valioso, no perdamos el tiempo en procesos que definitivamente no van a servir. Enfóquese, si usted es entrenador de rendimiento, en los deportistas talentosos y en estos procesos. Trabaje duro día y noche, invierta su tiempo, su dinero, todo, porque ya más adelante, si usted hace las cosas bien, va a tener lo demás. Pero si nos quedamos dando en el bucle, dándole vueltas al asunto de que no hay apoyo y entonces yo por eso no trabajo, graves. Si usted no se mueve, nadie lo va a mover. Entonces, bueno, creo que este episodio y estos podcasts aquí también, creo que no solamente sirven para entrenadores de ajedrez, sino que podemos dar algunos consejos para motivar a muchas personas que quizás estén en un mismo punto y que lo único que les falta es dar ese primer paso. Y ese primer paso no depende de nadie más, depende de usted mismo. Eso es cierto. El tema que se toque en este podcast, que puede ser el talento y otros temas, pues genera que se empiecen a abrir otras vertientes, ¿no? Otras vertientes. Claramente. Es verdad, otros temas específicos. Entonces, creo yo que la conclusión a la que podemos llegar,
gracias al feedback y al background que ya hemos construido alrededor de esta conversación que hemos tenido hoy día, es que si hablamos de talento, en pocas palabras, depende, resumiendo un poco el episodio de hoy, que sí, ha sido un poco claro, pero está buenísimo la información que hemos podido obtener acerca del talento, que Sí, parece no una... importa, Sí, es aprendizaje. claro, es que parece una palabra simple, parece una palabra simple, pero vemos pues que hay detrás de ella mucho más que explorar y mucho más que aprender y estudiar. Entonces, pero en pocas palabras, el talento depende, como conclusión, principalmente de esas habilidades cognitivas y emocionales, pero que están o que deben estar por encima de la media. Eso adicionado o adicional a ello, o adicionando a ello, lo que es la determinación. ¿Determinación para qué? Para trabajar duro, para sacrificar el ocio, para sacrificar esos espacios adicionales, para estar enfocado en esa actividad en la cual tú ya has dispuesto o predispuesto dedicarle el 100% de tu esfuerzo y en la cual eres talentoso, para que se pueda traducir ahora sí en Sí, resultados que se den. Y vale. quizá otra conclusión, Fiverr, a la que podríamos llegar del talento, esa es que la definición, pero otras conclusiones a las que podríamos llegar, ¿cuáles podrían ser? Bueno, eh, hay una que para mí, o sea, que al sol de hoy, al día de hoy, he analizado bastante, es que hay veces somos demasiado románticos Ok, por decir que las ganas y la disciplina son, yo no me atrevería a decir en este momento que son el 90, 99% y que de sudor 99% y de talento el 1%. Tampoco estamos como para decir esas cosas y creo que ya. es algo demasiado romántico decir esos números, pienso que son un poco exagerados, pero sí podríamos decir que la determinación podría tener un porcentaje alto con respecto a las habilidades. Claramente, eh, el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro, frase que ya les había citado ahorita, de alguien que todavía no sabemos de quién fue el autor de esa gran frase, les queda de tarea, pero creo que por ahí va el asunto. Lo otro es, ese trabajo duro tiene que estar ordenado y debe comenzar con pequeños cambios y ahí es donde yo les voy a recomendar, Diego, un libro, el último libro que les voy a recomendar hoy. Lo Y tengo, este es lo un libro tengo. que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. De que esos pequeños cambios, o sea, cada que usted mejore de a poquito, porque es que hay veces uno procrastina mucho, uno dice, tengo demasiadas cosas que hacer, quiero lograr algo, pero es que eso es muy difícil. Empiece de a poquito. Y con este libro seguramente les va a servir de ejemplo para pequeños cambios, resultados extraordinarios de James Clear. Y bueno, ¿qué otra conclusión podríamos estar sacando? Bueno, hablamos de sistema de entrenamiento y creo que es responsabilidad nuestra hablar de orden, de sistema, de sistematización. Y creo, Diego, que nos debemos otro podcast para que les comentemos un poco también de un método que yo tenga y quizás sacamos otros para desarrollar el talento en regiones. Como les decía ahorita, Desarrollar. intentemos nosotros como entrenadores, no somos políticos, bueno, algunos entrenadores por ahí sí tengan cargos políticos o públicos, pero el primer paso es que nosotros mismos creemos sistemas, digamos, económicos, sistemas fáciles de manejar en nuestras regiones, utilizando, el mío utiliza el Internet, que ya ahora pues, mucha gente tiene, y podemos llegar a diferentes rincones, y un sistema para que en nuestra región se desarrolle el talento. Y yo creo que ese podría ser un buen tema, Diego, para la próxima, para darle herramientas a los entrenadores y que aunque sabemos que se va a necesitar la parte económica, pues por lo menos empecemos a hacer algo. Si no nos movemos, no va a pasar nada. Van a pasar las décadas y vamos a seguir siendo eh, los segundones de Europa y Asia en temas de rendimiento de ajedrez y seguiremos yendo a las Olimpiadas prácticamente hasta el turismo deportivo, a tomarnos fotos con Carlos y con los demás, pero no le vamos a ganar a nadie. Si no tenemos un buen sistema, no le vamos a ganar a nadie. O sea, aquí no se sabe si es primero el huevo o la gallina en el tema de que si yo necesito dinero para trabajar
o trabajar para tener dinero, pero si queremos desarrollo en nuestra región, tenemos que empezar, no podemos seguir esperando a que alguien más nos ayude. Y para el próximo podcast, Diego, vámonos o para uno de los próximos, porque tenemos muchos temas represados, Sí, vamos a hablar de una metodología para captar talentos y desarrollarlos. me ¿Qué encanta. quiero Creo que proponerles? va a ser una herramienta buenísima. Y bueno, en los comentarios iremos viendo el entusiasmo que puedan tener. Yo creo que sí. Y es una herramienta muy útil, creo yo, para muchos de los entrenadores. Porque, como sí en algún momento también mencionabas, nosotros como entrenadores somos colegas, somos una comunidad. Y que uno crezca o tenga herramientas para poder hacer crecer el ajedrez en donde esté residiendo, en donde esté viviendo, en donde lo esté compartiendo, es un gana y gana. No, nosotros como Y entrenadores no eso, podemos estar en todas partes. exacto, y eso es entre casillas. Somos un podcast y somos una familia, como el Jens Unasumus, en donde no va a haber egoísmo. Diego es peruano, yo soy colombiano, en el papel somos rivales, ¿sí? En cuanto a los alumnos y las competencias, pero tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos. Si no nos cuidamos, si seguimos con un egoísmo de que no muestro mis métodos, mis cosas porque me van a ganar, pues no vamos a avanzar. La invitación desde acá, desde este podcast, es que compartamos todo el conocimiento, lo escribamos, investiguemos, dejemos algo para las nuevas generaciones, porque si todos mejoramos, mejora el ajedrez. Si mejora el ajedrez, mejora toda la comunidad bonita y esta familia que tanto queremos y que seguramente con el pasar de los años vamos a decir, bueno, todo cambió, todo mejoró cuando empezamos a trabajar en equipo. El trabajo en equipo es muy importante y si yo comparto mis cosas y me ganan con ellas, perfecto. Me va a motivar a seguir trabajando para poder volver y obtener esos resultados, Diego. Entonces, creo que esta unión Perú-Colombia es un pequeño grano de arena, pero seguramente se va a seguir uniendo muchísima gente y también vamos a tener esa gente que se va a unir como invitados, porque creo que ya de ahora en adelante también vamos a tener invitados que nos ayuden a sumar para el desarrollo de este hermoso deporte que tanto amamos, que es el ajedrez. Eso sí, y ese Entonces, creo que es el mensaje más importante, ¿no? En algún momento incluso que compartamos un espacio de competencia, nos veamos, nos reconozcamos, nos saludemos, nos deseemos lo mejor, claro que sí, pero bueno, parte de la competencia pues seremos rivales, lo que no quita que hay esa colaboración como entrenadores que somos y como parte de esta comunidad que se busca crear, ¿no? Y que este espacio es por eso, justamente como siempre decimos, por ustedes y para ustedes. Entonces, bueno, Fiverr, espero que les haya gustado, como siempre, este podcast, este nuevo episodio. Bastante enriquecedor, la verdad, acerca del talento y que, claro, queda pendiente profundizar en ello con las herramientas, ¿no? De cómo, o tocar el tema de cómo poder encontrar, poder desarrollar el talento dentro de nuestra comunidad. Creo que lo notamos como uno de los pendientes temas que podemos conversar en una próxima oportunidad, Fiverr. No siempre, no sin irme, ¿no? Sin siempre agradecer el espacio de haber compartido contigo, que tengas esa iniciativa que creo yo va a ser importante en el desarrollo de todos nosotros, no como entrenadores técnicos nada más, sino también como la comunidad que se busca crear. Y desde ya, bastante gracias, no solamente a ti, Fiverr, sino también a todos los que nos están viendo y apoyando en este podcast. Y que bueno, gracias a lo que ustedes nos comentan es que estamos retomándolo. Y de acá pues ya nos vamos ya de largo. bueno, muchas gracias, Diego. Lo mismo, despedirnos de esta gente que nos apoya. Si llegaron hasta este punto, no olviden dar su like, apoyarnos en este proceso, seguirnos y compartirlo con su familia, con sus amigos y con todas las personas que quieren regalarle estos conocimientos, estas apreciaciones. Estamos abiertos a cualquier comentario. No tenemos una verdad absoluta, todo requiere de una investigación o de muchas investigaciones, simplemente son puntos de vista y todos los comentarios son bienvenidos. Hasta una próxima ocasión, Diego y compañeros, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.